Bien, en esta oportunidad vamos a resolver el ejercicio 25.68 de los problemas propuestos del libro de física universitaria de Szymanski, el cual dice lo siguiente: una barra metálica de 3 newtons y 1.5 metros de longitud tiene una resistencia, dice, de 10 ohmios. Aquí me olvidé poner que este también tiene una resistencia de 10 ohmios. Descansa horizontal sobre alambres conductores que conectan al circuito, ¿no? Entonces aquí tenemos un circuito y justo esta barrita descansa sobre estos alambres, prácticamente completando el circuito, ¿no? La barra está en un campo magnético uniforme horizontal, dice, de 1.6 Tesla, y no está sujeta a los alambres del circuito, dice. ¿Cuál es la aceleración de la barra justo después de que se cierre el interruptor?, dice. Entonces lo que va a pasar acá es que una vez que se cierre el interruptor se va a generar una corriente eléctrica, ¿no? Esta corriente eléctrica que va a pasar, lo que va a hacer es producir una fuerza magnética sobre el cilindro, sobre la barra metálica, lo que va a hacer que se mueva, ¿no? Entonces cuando se mueva va a producir una aceleración y lo que nos pide es calcular esa aceleración. Hemos tomado los datos del peso de la barra, la longitud de la barra, que es 1.5 metros, la resistencia de la barra y el campo magnético que está en este ejercicio, ¿no? Ahora lo primero que debemos hacer es un análisis de fuerzas. Vamos a decir que la fuerza neta, que las fuerzas que actúan sobre esta barrita van a ser tanto la fuerza magnética como la fuerza de la gravedad, ¿no? Y estas van a producir una aceleración. Entonces vamos a decir, vamos a poner acá que la sumatoria de las fuerzas nos va a dar igual una masa por aceleración. Una masa por aceleración. Ya. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Vamos a tener una fuerza producida por el campo, que lo voy a llamar Fb, que va a estar en dirección hacia arriba, y vamos a tener en sentido opuesto la fuerza de la gravedad. Sí, se va a producir una masa por la aceleración. Entonces nosotros sabemos que vamos a desglosar estos términos aquí. Entonces vamos a tener que la fuerza que produce el campo, sabemos que va a ser la corriente multiplicado por la longitud de la barra y multiplicado por el campo. Esto menos la fuerza magnética, la fuerza gravitacional es la masa por la gravedad. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces de acá podemos despejar la aceleración y vamos a tener que la aceleración va a ser igual. La aceleración va a ser igual a la corriente, va a ser igual a todo este término de aquí arriba, dividido entre la masa. Entonces lo que no tenemos acá es la corriente, lo primero que tenemos que hallar es la corriente. Entonces para hallar la corriente nosotros tenemos que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Conocemos el voltaje, pero no conocemos las resistencias, ¿no? Entonces vamos a calcular lo que son una resistencia equivalente. Nos dice el ejercicio que estos dos están en paralelo, entonces si están en paralelo vamos a tener uno sobre una resistencia equivalente. Vamos a ver que esto va a ser igual a 1 sobre una resistencia de 10 más 1 sobre otra resistencia de 10.
Esto nos da como resultado 5 ohmios. Esto para esta parte de acá, ¿no? Entre estas dos resistencias que están en paralelo. Luego lo vamos a sumar a esta resistencia que está en serie. Entonces vamos a tener una resistencia equivalente, le vamos a llamar, que va a ser la suma de 5 más los 25 ohmios. Cuando están en serie se lo suma así de manera normal. Entonces vamos a tener que tiene una resistencia de 30 ohmios. Bien, entonces con esta resistencia podemos calcular lo que es la corriente. Entonces vamos a copiar esta ecuación. Vamos a decir que va a ser igual a el voltaje, que es 120, dividido entre la resistencia, que son 30 ohmios, nos va a dar 4 amperios. Bien, una vez que ya tenemos la corriente, ya podríamos despejar en nuestra ecuación de acá de la aceleración, ¿no? Entonces, esto otra vez nos vamos a copiar aquí. Entonces, la aceleración va a ser igual, aquí lo vamos a copiar, tenemos que repetir. Entonces, la aceleración va a ser igual a la corriente sabemos que son 4 amperios, multiplicado por la longitud de la barra, que es 1.5 metros, por la magnitud del campo que genera, que hay, eso que van a ser 160 teslas. Esto dividir esto menos la masa por la gravedad, que es el peso, que son 3 newtons. ¿No? Esto dividido entre la masa que serían estos 3, dividido entre 9.8, que es la gravedad, así tenemos la masa. 9.8. Haciendo cálculos, esta aceleración nos sale que es 5.88 metros sobre segundo al cuadrado. 5.88 metros, entre paréntesis, metros sobre 5.88 metros sobre segundo cuadrado. Con eso ya tendremos resuelto lo que es la aceleración. Entonces, un poquito recapitulando para comprobar si está bien nuestro ejercicio. Nos dice, ¿no?, una barra metálica de 3 newtons que tiene un peso, mide 1.5 de longitud, tiene una resistencia de 10 y descansa sobre los alambres conductores. Es decir, esta barrita está apoyada entre estos alambres, ¿no? Está apoyando los alambres. Y además esto completa el circuito. No nos olvidemos que también va a circular una corriente sobre este conductor. Una vez que este interruptor se cierra, entonces va a circular una corriente, ¿no? Cuando circula una corriente, es esta corriente que hemos hallado de acá. No sin antes calcular las resistencias, ¿no? Tenemos acá dos resistencias en paralelo. Esta resistencia en paralelo se la calcula de esta manera, y esta resistencia equivalente va a estar en serie con la de 25, entonces se lo suma de manera normal y tiene una resistencia equivalente. Con eso calculas la corriente. Y acá, para hacer el análisis de las fuerzas, hemos visto que esta barrita va a estar sometida a dos fuerzas. Una fuerza que es originada por el campo magnético, que está en dirección hacia arriba y que está contrario a la fuerza de la gravedad que empuja a la barra hacia abajo, ¿no? Esto va a producir una aceleración en este cuerpo. Una vez que se conecte esto y circule corriente, va a producir una aceleración. Y esa aceleración ya la hemos calculado despejando, ¿no?
despejando y reemplazando los valores tanto de la fuerza del campo magnético como la fuerza de la gravedad, y de esa manera, y reemplazando los datos, ya pudimos resolver lo que es la aceleración que va a tener esta barrita cuando se cierre este circuito, ¿no? Y eso sería todo.